Muy bien, nos piden resolver la siguiente ecuación logarítmica. Vamos a hallar el universo, entonces, los posibles valores que puede tomar x. Aquí x es el argumento, ¿verdad? El logaritmo de x en base a. Eso quiere decir que x debe ser mayor a 0. Aquí x es la base. Entonces, aquí como siendo base, x debe ser mayor a 0 y x debe ser diferente de 1. Muy bien, además, a aquí es la base y aquí es el argumento. Esto también quiere decir que a debe ser mayor a 0 y a debe ser diferente de 1. Muy bien, entonces vamos a multiplicar 1 más logaritmo de a en base x por 5. Tendríamos entonces 1 más logaritmo de x en base a es igual a, multiplicando de frente, sería 5 más 5 que multiplica al logaritmo de a en base x. Muy bien. Nosotros sabemos, por las propiedades ya estudiadas, que el logaritmo de a en base x multiplicado por logaritmo de x en base a, esto es igual a 1. Entonces de aquí podemos decir que logaritmo de a en base x es igual a 1 sobre el logaritmo de x en base a. Muy bien, entonces esto de aquí voy a reemplazarlo. Tendríamos lo siguiente. 1 más logaritmo de x en base a igual a 5 más 5 que multiplica a logaritmo de a en base x, que es 1 sobre el logaritmo de x en base a. Vamos a continuar por acá. Tendríamos 1 más logaritmo de x en base a es igual a 5 más 5 sobre el logaritmo de x en base a. Voy a multiplicar todo por logaritmo de x en base a, tanto el primer miembro como el segundo miembro. Pero antes, este 1 que está sumando lo voy a pasar acá restando. Tendríamos así, logaritmo de x en base a es igual a 4 más 5 sobre el logaritmo de x en base a. Ahora sí, multiplicamos por logaritmo de x en base a. Tendríamos logaritmo de x en base a por logaritmo de x en base a también. Esto nos da logaritmo de x en base a al cuadrado igual a 4 por el logaritmo de x en base a más 5 sobre el logaritmo de x en base a por logaritmo de x en base a. Se van a ir los logaritmos, ¿verdad? Y me va a quedar solamente el 5. Bien, ahora todo este segundo miembro lo voy a pasar aquí, el primer miembro. Tendría logaritmo de x en base a, todo esto al cuadrado, menos 4 que multiplica el logaritmo de x en base a, menos 5 igual a 0. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que el logaritmo de x en base a, esto es igual a y, por ejemplo. Tendría entonces y al cuadrado menos 4 por y, menos 5 igual a 0. Voy a resolver esta ecuación cuadrática con el método del aspa simple. A ver, rapidito nomás, tendríamos 5 o menos 5, lo puedo expresar como menos 5 por 1. ¿Ok? Entonces, y por menos 5 es menos 5y. Y 1 por y es y. Si sumo menos 5y más y, esto me da menos 4y que está acá. Muy bien. Entonces tendría los siguientes valores. Tendría y menos 5 igual a 0. Vamos a hacerlo por acá. Voy a borrar aquí, ¿ya? Voy a borrar aquí para continuar. Voy a borrar aquí para continuar. Tendría y menos 5 es igual a 0 o y más 1 es igual a 0. De aquí tengo que y es igual a 5 o y es igual a menos 1. Pero ¿quién es y? Habíamos dicho que y es logaritmo de x en base a. Eso quiere decir que el logaritmo de x en base a es igual a 5 o logaritmo de x en base a es igual a menos 1. Muy bien. Sabemos que la base elevado al resultado me da el argumento, o sea, x es igual a la quinta o x es igual a la menos 1. ¿Ok? X es igual a la quinta o x es igual a 1 sobre a. Muy bien, nosotros sabemos, dijimos que x debe ser mayor a 0. Aquí tanto y además a es también mayor a 0 y diferente de 1, ¿verdad? Entonces,
a la quinta es mayor a 0 y 1 sobre a, si a es diferente de 1, también es mayor a 0. Entonces los valores de x son estos dos. Muy bien, resolvamos la siguiente ecuación logarítmica. Lo primero que debemos hacer es hallar el universo al que pertenece la variable, en este caso x, ¿verdad? Fíjense acá x está como argumento y aquí está como base. Eso quiere decir que x debe ser mayor a 0 y x debe ser diferente de 1. Muy bien, fíjense aquí este logaritmo en base x tiene a toda esta expresión como argumento. Entonces vamos a empezar resolviendo toda esta expresión, vamos a simplificarla. La voy a hacer por acá. Y vamos a ir haciéndolo, como ya hemos estudiado y hemos visto varios problemas anteriores, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Tenemos logaritmo en base x. Ahora esto, fíjense, raíz novena de 3, esto lo puedo escribir como 3 elevado a la 1 noveno. Sobre, ahora este de aquí, logaritmo de x en base raíz cuadrada de 3. Esto es 1 sobre logaritmo de la raíz cuadrada de 3 en base x. ¿Ok? Repasen las propiedades, vuelvo a insistir. Y en los problemas anteriores también hemos visto por qué esto de aquí es igual a esto. Bien, entonces, en vez de escribir logaritmo de x en base raíz cuadrada de 3, escribo esto, 1 sobre logaritmo de la raíz cuadrada de 3 en base x. Muy bien, entonces esto está sobre 1, ¿verdad? Entonces producto de extremos y producto de medios, esto nos da logaritmo en base x de 3 a la 1 noveno por el logaritmo raíz cuadrada de 3 es 3 a la 1 medio y esto está también en base x. Muy bien, esto sería igual, 1 noveno pasa multiplicando y 1 medio también multiplicará, ¿verdad? Por el logaritmo de 3 en base x, ya que también nos va a quedar logaritmo de 3 en base x, entonces será logaritmo de 3 en base x y todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces esto será igual 1 noveno por 1 medio es 1 sobre 18 que multiplica al logaritmo de 3 en base x y todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces tendremos lo siguiente. Tendríamos, por aquí lo hacemos, logaritmo de x en base 2 que multiplica al logaritmo en base x y todo este argumento nos salió 1 sobre 18 que multiplica al logaritmo de 3 en base x y todo esto está al cuadrado, ¿verdad? Ok, así. Y esto es igual a menos 1. Entonces, veamos, esto de aquí, logaritmo de x en base 2, esto lo puedo poner como 1 sobre logaritmo de 2 en base x. Esto multiplicado por el logaritmo de x con todo este argumento, 1 sobre 18 que multiplica el logaritmo de 3 en base x, que está todo al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a menos 1. A ver, tendríamos logaritmo de 2 en base x multiplica menos 1. Tenemos así, logaritmo de 1 sobre 18 que multiplica el logaritmo de 3 en base x, todo esto al cuadrado, va a ser igual a menos logaritmo de 2 en base x. ¿Ok? Este menos significa lo siguiente, es como decir menos 1, ¿verdad? Eso es logaritmo de 2 a la menos 1 en base x. Muy bien, entonces fíjense acá, el logaritmo que está en la base x y aquí también tenemos logaritmo que tiene base x. Por lo tanto, estos logaritmos son iguales, por lo tanto los argumentos son iguales. Estos logaritmos tienen la misma base de logaritmo, por lo tanto los argumentos deben ser iguales. Es decir, 1 sobre 18 que multiplica al logaritmo de 3 en base x y todo esto al cuadrado debe ser igual a 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 1 medio. ¿Ok? Muy bien, podemos simplificar acá. Entonces tendríamos 1 noveno que multiplica al logaritmo de 3 en base x, todo esto al cuadrado es igual a 1. Este 9 ahora multiplica el 1, entonces tenemos logaritmo
de 3 en base x, todo esto al cuadrado, es igual a 9. Saquemos raíz cuadrada de ambos miembros y tendríamos logaritmo de 3 en base x es igual a más o menos 3. Sacando raíz cuadrada de ambos miembros, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, nos están pidiendo que hallemos el valor de x. Esto es lo mismo que decir 1 sobre logaritmo de x en base 3 es igual a más o menos 3. Entonces, 1 sobre 3 es igual a logaritmo de x en base 3, o menos 1 sobre 3 es igual a logaritmo de x en base 3. ¿Ok? Sigamos por acá, a ver. Sigamos por acá. Base elevado al resultado me da el argumento, o sea, x será igual a 3 elevado al 1/3, o aquí tenemos base elevado al resultado, 3 a la menos 1/3 es igual a x. De aquí tenemos que x es igual a la raíz cúbica de 3, o x es igual a 1 sobre la raíz cúbica de 3. En ambos casos x es mayor a 0 y diferente de 1. Muy bien, entonces aquí tenemos la solución al ejercicio.